Hechos 9. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dio en visión: Ananías, y le respondió: he aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque ellas están ahí para instruirnos. Ellas están ahí para enseñarnos el camino que debemos de andar. Todas y cada una de esas palabras, Señor, están puestas ahí como ejemplo para nuestras vidas, Señor amado. Gracias te damos por ella. Hoy la recibimos, Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Quebrántalo, Señor, transfórmalo, vivifícalo, Señor. Repréndenos si es necesario, Señor, pero actívanos, Señor, en este llamado poderoso que tú nos has hecho. Aleluya, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor, estoy. No tengo nada que dar. Solo te pido que seas tú, que me use como un instrumento, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios le bendiga de nuevo. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y su pueblo? Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, que hemos leído es una historia muy poderosa, casi fantástica, ¿verdad? Pero real, real.
aconteció. Aconteció con un hombre, gloria a Dios, que no era merecedor, pero que el Señor así le plació escogerlo. Y por eso hoy a esta palabra yo le he puesto por título, instrumento escogido para Dios. Dile que está a tu lado, instrumento escogido para Dios. Yo no sé, pero yo sí sé que aquí hay muchos instrumentos escogidos por Dios y que el Señor te va a hablar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa instrumento? Instrumento es un objeto que sirve para hacer un trabajo o una actividad o para producir música, ¿verdad? Los músicos usan instrumentos, pero los instrumentos están ahí, no se mueven. Ellos esperan que el músico venga y los toque y haga una pieza, una canción bien bonita, una melodía, ¿verdad que sí? Son simples instrumentos que se dejan usar, ¿verdad? Así como nosotros como instrumentos, lo que tenemos que estar es dispuestos y disponibles, pero el que toca la melodía es el Señor. Nosotros somos simples instrumentos, amén. Escogido. La palabra escogido significa selecto o seleccionado entre lo mejor. Eso es lo que significa en el diccionario secular, escogido entre lo mejor. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto, ¿verdad que sí? ¿A quién Dios escoge? Vamos a buscar en 1 Corintios 1, del 27 al 28. ¿Estamos ahí? 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el 26, más bien. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el mundo secular, lo escogido es lo mejor. Una selección de deportistas escogen lo mejor de cada pueblo, de cada comunidad. Es lo mejor. Pero mire a quién Dios escoge. A lo vil y a lo menospreciado. A lo que el mundo rechaza, eso es lo que Dios escoge. Y eso es lo que vemos en la historia de Pablo. Pablo pide cartas a sus autoridades para perseguir ¿a quién? A los cristianos. Y sale en busca como un cazador tras su presa a perseguir esos cristianos. Porque él estaba convencido de que eso eran una lacra, esos cristianos. Lo que estaban era haciendo daño a la sociedad. Pide permiso y sale con un grupo de hombres a cazar cristianos. Y de repente de camino tiene un encuentro con el Señor. Dice que una luz lo cegó por completo. No solamente a él, sino a todos los que estaban alrededor de él. Y él no podía ver y escucha una voz que le habla. Y él dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él iba detrás de ¿quién? De los cristianos, pero Cristo le dice, tú me estás persiguiendo a mí, no es a ellos que tú lo estás persiguiendo, es a mí. El que persigue un hijo de Dios está persiguiendo al mismo Dios. Miren bien, y Jesús se lo hace ver a Pablo. ¿Por qué me persigues? Gloria a Dios. Él le hace dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Jesús se le manifiesta y le dice quién es. Y luego Pablo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Para qué tú te me has presentado así? Pero tiene Pablo que recibir este impacto en medio del camino y quedarse ciego para poder entender y escuchar la voz de Dios y saber contra quién era su lucha. Porque Pablo creía que estaba haciendo lo correcto hasta ese momento.
Pero el Señor se le presenta de manera estruendosa, con una luz que lo cegó, y le dice: ve a la casa de Ananías, ve a Damasco, ¿verdad? Estaba en Damasco. Y yo te voy a decir qué es lo que yo quiero que tú hagas. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Cuando el Señor se le presenta a Ananías y le dice: ve donde Pablo y dile estas palabras, porque instrumento escogido me es este. Gloria a Dios. Ananías le dice al Señor: ¿en serio, Dios? Yo he escuchado mucho de este hombre, yo he escuchado muchos comentarios de este hombre. ¿Es en serio que tú me estás hablando a mí? Que el instrumento escogido es este hombre, este perseguidor, este asesino, este hombre violento, este hombre que nos está cayendo atrás, que está matando cristianos. Este es el que tú estás escogiendo. ¿Es en serio que tú me estás hablando, Señor? Yo he escuchado mucho. Gloria a Dios. No fue la persona, quizás a los ojos del hombre, la persona más capacitada o la persona con la mejor reputación que Dios escogió. Escogió a Saulo de Tarso, un hombre violento, un hombre perseguidor. A ese escogió Dios. ¿Por qué? Porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Lo que el hombre rechaza, eso es lo que Dios escoge. Y Dios nos da una lección grande, ¿verdad que sí? A través de la vida de Pablo. Pablo se convierte de ser un perseguidor a ser perseguido. Aleluya. De ser un perseguidor a ser perseguido por su propia voluntad. Porque tiene un encuentro tan impactante con el Dios vivo y el Dios verdadero, que cambia y transforma su vida por completo. Sus prioridades cambian. Aleluya. Y Pablo llega a un punto de su vida que dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que tenía antes lo doy por basura. Porque tuvo ese encuentro real con el Dios vivo. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con el Dios vivo, todo cambia, todo se transforma. Si Dios te está llamando, trata de hacerte esas dos preguntas. ¿Quién es que te está llamando realmente? Convéncete de que es Dios que te está llamando, que no es el hombre. Porque cuando tú sabes que es Dios que te está llamando, entonces tú comienzas a caminar en obediencia y a dar pasos seguros sin temor. Porque tú sabes que el que Dios llama, Dios respalda. Amén. Al que Dios llama también capacita. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y usted puede estudiar miles de biografías de gente usada por Dios, y yo le aseguro que todos y cada uno de ellos se sintieron incapaces en el momento de Dios llamarlo. Moisés le puso 5 excusas a Dios. Dios llama a Moisés en medio de la zarza, que tuvo que quitarse la sandalia de la presencia que había en ese lugar. Y Dios le hace ese llamado para libertar a su pueblo. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Y quién soy yo? Para que tú me llames a mí, ¿quién soy yo? Si ni siquiera me crié con mi pueblo y tú me estás llamando a libertarlo. Y esa es la primera pregunta que muchas veces nos hacemos. Cuando Dios nos habla de un llamado, cuando Dios nos entrega un llamado, nos preguntamos: ¿quién soy yo para yo hacer esto? Pero Dios no quiere que tú te preguntes quién eres tú, sino quién es el Dios que te ha llamado. Porque acuérdate que Dios escoge lo vil y lo menospreciado. No depende de tus cualidades, de tu capacidad, de tus talentos. Él sabe que están ahí. Pero no depende de eso, tu llamado depende de Él. Otra excusa que Moisés le dio: ¿y qué le voy a decir? ¿Quién me llamó? ¿Cómo es tu nombre? O sea, necesito saber. O sea, la misma pregunta que le hizo Pablo. Tú necesitas saber quién es el Dios que te está llamando. ¿Quién es? Aleluya. Que no es un hombre, no es una religión, no es una corriente, es Dios mismo. Es la voz de Dios en tu interior que te confirma de dónde viene tu llamado.
Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta que él se hacía y le decía, otra excusa más bien, no me creerán. Yo voy a ir a ese pueblo, pero ellos no me van a creer. ¿Cómo van a creer que fuiste tú que me llamaste? Y muchas veces ponemos esa excusa también. ¿Cómo tú me estás llamando a predicarle a una gente y ellos van a creer que eres tú que me estás enviando? Y ellos van a creer que es de parte tuya. Otra excusa le puso Moisés. Otra excusa que Moisés le puso. Pero yo no sé hablar. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, las palabras no me fluyen, no me salen. ¿Cómo tú me estás llamando a libertar un pueblo tan grande? Porque no estamos hablando de cientos de personas, ni siquiera de miles, sino millones. O sea, eran muchas personas. Y el Señor lo estaba poniendo a él como líder, como cabeza. Se supone que un líder tiene que ser una persona, ¿verdad?, que de unos tremendos discursos, que tenga un dominio escénico. Y sin embargo, Dios no depende de nada de eso. Él le dijo a Moisés, pero yo fui el que te puse la boca y yo soy el que te estoy llamando. Yo voy a poner la palabra. Las palabras las pondré yo, el mismo que te dio la boca. Jeremías también. Jeremías le dijo al Señor, pero yo soy niño, yo no sé hablar. Y le dio un boche santo el Señor. Le dijo, no me digas que tú eres niño. No me lo digas, no me pongas excusa, porque lo que yo te diga es lo que tú vas a decir. Y donde yo te envío, tú vas a ir. Eres simplemente un instrumento escogido. El instrumento no tiene que saber tocar, es el que lo toca. Amén. El instrumento nada más tiene que estar dispuesto y disponible, porque el músico es que se encarga de tocar y de hacer maravilla con ese instrumento, ¿sí o no? Tú y yo somos simple instrumentos. Dile que está a tu lado, tú eres un instrumento. No te preocupes que tú eres un instrumento. El que toca la mejor sinfonía, la mejor melodía, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú y yo no tenemos que saber hablar, no tenemos esa excusa. No tenemos esa excusa, solamente estar disponible, prestarle la boca al Señor, prestarle tus pies para que tú vayas donde Él te mande, estar disponible para Él en el momento que Él lo diga y cuando Él lo diga. Él es el que sabe el cómo, el cuándo y el dónde. Tú nada más te presentas ahí. Gloria a Dios. Y Pablo fue muy diligente, gloria a Jesús. Me admiro, parece que Dios sabía la madera de la que estaba hecho ese perseguidor, ese hombre menospreciado, ese que nadie se imaginaba para lo que iba a dar. Dios sí sabía de qué madera estaba hecho Pablo, un hombre con convicción, un hombre apasionado por lo que creía. Fíjese que él mismo mandó a pedir carta para perseguir a los cristianos, no fue que lo mandaron, él mismo, denme carta que yo mismo me voy a encargar de ello y lo voy a perseguir. Y Dios diciendo de allá arriba, ese es el que yo necesito. Ese, con esa determinación, con esa fuerza, que cuando se propone algo, nada ni nadie lo detiene. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito que hable muy bonito, yo no necesito que tenga tantos diplomados, tanta preparación. Yo no necesito muchas cosas. Él es un simple instrumento y yo sí sé cómo lo voy a usar. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Muchos son los llamados, dice Mateo 22:14, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este versículo el Señor lo da en medio de un contexto donde un rey hace un banquete y envía, ¿verdad?, invitaciones a diferentes personas muy adineradas, personas con mucho estatus, ¿verdad? Y le envía ese rey invitaciones a su banquete, porque entiende que esas son las personas, de acuerdo al mundo, que tienen ese estatus, están escogidos ellos, llamados, pero para el mundo escogido, pero para Dios fueron llamados. ¿Qué pasó con ellos? Que cada uno le puso una excusa a Dios. Ay, pero yo compré una yuta de bueyes y yo tengo que atender esos bueyes porque esos bueyes
ya yo lo invertí, yo tengo una inversión en esos bueyes. Dice que le puso esa excusa. Otro le dijo, yo acabo de comprar una parcela, yo acabo de comprar unas tierras, yo no puedo, yo tengo que atender esas tierras. Y así uno por uno le fueron poniendo excusa a este rey y no fueron ningunos al banquete. Hasta que el rey dice que se enojó y entonces envió a su sirviente y le dijo, es más, miren, que no vengan ninguno, salgan por los caminos, salgan por los callejones y traigan los cojos. Traigan a aquellos ciegos, traigan los menospreciados, lo que nadie quiere, esos son los que ustedes van a traer, porque esta mesa se va a llenar y mi propósito se va a cumplir, quiera o no quieran, se va a cumplir, porque yo así lo he determinado. Hay un propósito que se va a cumplir contigo o sin ti, pero tú tienes que elegir ser un llamado o ser un escogido. ¿Cuáles son los escogidos? Aquellos que están presentes, aquellos que están dispuestos, aquellos que dicen, yo voy, yo voy. Esos son los que Dios escoge. Amén. Yo estoy dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos y disponibles para el Señor, para su propósito, para que se cumpla? Esa mesa se llenó de aquellos cojos, de aquellos menospreciados, de aquellos que supuestamente nunca un rey invitaría. ¿Saben qué? El llamado de Pablo tiene que ver con eso, porque el Señor le dijo a Ananías, él es un instrumento escogido para ir y ser testigo mío delante de los gentiles, delante de los reyes y delante del pueblo de Israel. Fíjense aquí que cuando Dios llamó a los discípulos, primero los llamó a Judea, a Jerusalén, y después a Samaria, y después a los confines de la tierra, a sus primeros discípulos. Pero el llamado que le hizo a Pablo fue a los gentiles primero. En Mateo 10, que nos habla del llamado de los apóstoles, y ahí están los nombres de todos los discípulos, los 12 discípulos, él le dice, no vayan por Samaria ni a tierra de los gentiles, sino a la casa de Israel. A eso es que yo le envío primero. Pero el llamado de Pablo fue distinto. Yo lo envío y yo lo he ungido, le dice el Señor a Ananías, para que vaya a los gentiles y para que se muestre delante de los reyes, aquellos impíos. Para eso yo lo he escogido a él. Y por eso hubo un conflicto con Pablo y los demás discípulos, porque no querían aceptarlo como discípulo en un principio. Hubo que hacer un concilio en Jerusalén, porque no querían aceptarlo a él como apóstol. ¿Sabe por qué? Porque él no caminó los 3 años con Jesús. Él no estuvo ahí. Jesús lo llamó a él después de haber muerto y resucitado. Y los demás creían que él no era digno. Pero Dios mismo se le presentó, Jesús mismo, ¿verdad? Y le dijo, instrumento escogido es este. Instrumento escogido es este, para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué yo te quiero decir con esto? El llamado que tú tienes no es el mismo que tiene tu hermano. Amén. Cada quien tiene un llamado específico de parte de Dios. Cada quien tiene una misión específica. Moisés, Señor, lo llamó a libertar al pueblo, pero a Josué a conquistar la tierra. 2 llamados dentro del mismo pueblo, pero con misiones específicas. A Esther para salvar al pueblo. Amén. Que Mardoqueo, en un momento ella como que se iba a quebrar, sintió miedo. Y Mardoqueo le dijo, para esta hora tú has llegado. Y si no haces lo que tienes que hacer, dice que salvación vendrá de algún otro lado. Justicia y salvación vendrán de algún otro lado. Pero tú no te escaparás. Si nosotros huimos a ese llamado, para el cual Dios nos ha escogido, Él va a escoger otro, pero el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Porque Él es soberano. Él es soberano. Entonces nos conviene a nosotros entrar en ese propósito. Nos conviene a nosotros decir sí.
como Pablo, aleluya, este hombre valiente. Me asombra mucho que después que él recobró la vista, dice que él duró 3 días sin comer y angustiado porque no veía nada. Cuando recobró la vista, que le dieron, Ananías le dio esta palabra y le especificó el llamado. Dice que él se paró, fue bautizado, inmediatamente empezó a predicar la palabra. Pero no en cualquier lugar, en la sinagoga. Ustedes se imaginan un hombre que todo el mundo le temía, todos los cristianos le tenían temor, porque él se encargaba de matar cristianos, de perseguirlos, de hacerle la vida imposible. Y él presentarse como ahora, como un cristiano, y empezar a predicar, eso no debió ser fácil para Pablo. No debió ser fácil tomar esa decisión y comenzar. Aleluya, pero cuando tomó la decisión, Dios lo usó con poder, Dios lo usó con autoridad, Dios lo usó con denuedo. Y todo el mundo tuvo que reconocer el ministerio, el llamado que Dios le había hecho a Pablo por sus frutos. Porque fue un hombre que empezó a dar fruto inmediatamente que Dios lo llamó. Cuando puso la mano en el arado, no miró hacia atrás. Y eso es lo que Dios anda buscando, gente que cuando pongan la mano en el arado, no tomen tiempo para mirar atrás. Lo que dejaste no es nada en comparación con lo que Dios tiene por delante. Lo que dejaste atrás no se compara en lo más mínimo a lo que está delante, a lo que Dios ha puesto delante de ti. ¿Cuántos lo creen? Así que no tengas temor de ser ese instrumento en las manos del Señor como Él te está llamando. Vamos a buscar en Primera de Pedro 2:19. Gloria a Dios, porque usted puede decir, pero eso fue a Pablo, eso fue a Moisés, eso fue a Jeremías, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Vamos a ver en Primera de Pedro 2, a partir del versículo 9, ¿qué dice? Dice, más vosotros, le está hablando a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo hemos sido escogidos, tú y yo hemos sido llamados, tú y yo somos sacerdocio, parte de una nación santa, un pueblo adquirido a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito 1A del cristiano. Anunciar la grandeza de Dios. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Anunciar a Cristo. El evangelio no es tuyo, no es mío, es de Cristo que tenemos que hablar, exaltar su nombre, anunciar que ya Él vino, que ya Él murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida eterna y que esto no se puede quedar aquí en 4 paredes. El Señor dice, id y predicar. No tenemos que esperar que la gente llegue aquí, es que tenemos que ir a llevar esas buenas nuevas de salvación a todo aquel que crea. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Esa es la misión 1A. Pero el cómo, el cuándo y el dónde, Dios te la va a dar a ti personalmente. Todos estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, a exaltar su nombre y a predicar el evangelio. El cómo, el cuándo y el dónde busca la dirección de Dios, como hizo Pablo a través de Ananías. Le dijo, mira, ¿a quién es que tú vas a ir? Es a los gentiles primero y después a los reyes. Quizás en un momento cuando él los recibió, dijo, wow, delante de los reyes yo voy a ir a predicar, qué honor, qué privilegio. Lo que Pablo no sabía era de qué manera el Señor iba a permitir que llegara delante de los reyes. Con cadenas, encadenado, preso. Pero así se presentó delante de los reyes. ¿Se cumplió la palabra, sí o no? Pero no a la forma del hombre, es a la forma de Dios. Muchas veces nosotros tenemos unos planes y unos sueños como Dios nos ha dado, pero el cómo Dios nos va a llevar ahí
¿A través de qué proceso Dios nos va a llevar ahí? Dios no nos lo dice como a José, que le dijo que iba a gobernar y que todos sus hermanos se iban a postrar, pero no le dijo nada del proceso. Pero en el proceso fue formado, en ese proceso que fue vendido como esclavo, que estuvo preso, ahí fue formado para el llamado, para que en el momento que Dios lo fuera a sacar de ahí, ya él estuviera preparado, porque él era un instrumento escogido por Dios. Amén. Si tú te consideras que tú eres un instrumento escogido por Dios, procura ser tú mismo y que Dios te use como tú eres. No tenemos que imitar otro llamado, no tenemos que imitar otro ministerio. La tambora no puede querer imitar el piano, ¿sí o no? Son dos instrumentos diferentes. La tambora no puede querer tocar una sinfonía de Beethoven, pero qué bien toca el merengue, ¿verdad que sí? Entonces cada uno de nosotros tenemos un ADN que Dios ha puesto para que ese ADN nos sirva en el llamado al cual Él nos ha llamado a nosotros. Nosotros no tenemos que imitar otro llamado. Si el Señor te ha llamado a ser evangelista, tú no tienes que imitar a otro evangelista, porque ya el ADN que Dios quería lo puso en ti. Y contigo es que Él quiere tocar una nueva melodía. Una nueva melodía, algo que hace falta, gloria a Dios. Porque muchas veces decimos, pero es que yo no tengo porte. Yo decía, pues yo no tengo porte de pastora y el Señor me está llamando. ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo, porque yo no tengo ni el carácter, ni el liderazgo, no tengo. Y yo me menospreciaba mucho y le huí mucho al llamado de Dios. Porque me entendía que no estaba apta, que no tenía los parámetros, que no era igual que los demás pastores que yo veía. Hasta que entendí que no tengo que ser igual a nadie, que Dios me quiere usar con lo que Él ha depositado en mí, que tengo que ser libre para fluir en los dones, en los talentos que Dios me ha dado a mí, porque yo no puedo dar lo que no tengo, pero sí lo que tengo sí lo puedo dar. Y Dios sabe lo que tú tienes, Dios sabe el potencial que ha puesto en ti, Dios sabe para lo que tú das y por eso te ha llamado, así que no te menosprecies. Amén. Dios le está hablando hoy a gente con llamado, a gente que Él ha escogido en este lugar como instrumento útiles en sus manos. No te preguntes como Moisés si sabes hablar o no. No te lo preguntes como Jeremías. No tengas temor como Esther, que en un momento pensó, pero si no me extiende el cetro me van a matar. El llamado de Dios te protege. ¿Sabes eso? El llamado de Dios te protege. Pablo tenía un llamado de ir a los gentiles y ir a los reyes, ¿verdad? Pero no a Jerusalén. En un momento dado, él decide ir a Jerusalén. Le profetizan que lo van a meter preso allá. Pero Pablo es muy vivo. Él sabe que él no va a morir en Jerusalén. Amén. Él lo metieron preso en Jerusalén, pero apela y lo mandan para Roma. Ahí se presenta delante de los reyes a predicar. Ahí Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento, todas las cartas que escribe. Dios usó y cumplió su propósito. Cuando iba de camino a Roma, ¿qué le pasó a la nave? Naufragó. Y ya creían que se iban a morir. Tenían tiempo ahí en alta mar, hasta que se le aparece ese ángel y le dice, Pablo, tú no vas a morir, acuérdate que tú tienes que ir a Roma. Te entrego toda la tripulación, ninguno se va a perder. El propósito de Dios te protege. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios, tú no vas a perecer, no vas a perecer. El enemigo quiere quizás ponernos temor y decir, no, pero si yo me lanzo al propósito de Dios, ahí se va a acabar todo, ahí va a venir la persecución, va a venir esto. El propósito de Dios te va a proteger. Hasta que se cumpla, no te va a suceder nada. Ahora, cuando se cumplió el propósito en Pablo, él dijo, ya, he acabado la carrera. He ganado, he acabado la carrera.
Y lo decía con ese gozo. Él sabía que lo iban a matar, porque ya Dios se lo había revelado, pero Pablo no caminó en temor. Pablo no caminó en temor. A Jesús lo quisieron amedrentar. Y Herodes, el rey, le mandó a decir que se callara, porque lo iba a matar si seguía predicando. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Jesús? Increíble. Díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado yo estaré predicando. Y al tercer día, cuando me maten, resucitaré. O sea, ya él sabía toda la trayectoria y él no tenía temor. Antes de que Judas lo entregara, ya lo sabía. Él le dijo a sus discípulos, ahí viene ya el que me va a entregar. Gloria a Dios. Porque Dios no hace nada sin antes decírselo a sus hijos. Un hijo de Dios, un instrumento escogido de Dios, no se muere ni un día antes ni un día después, justo cuando termine el propósito. Amén. No hay COVID que mate a un hijo de Dios que va caminando en el propósito. Si Dios dijo que tú no vas a morir de COVID, si Dios dijo y todavía te queda por cumplir parte de ese propósito, tú no tienes que tenerle temor a ninguna enfermedad, no tienes que tenerle temor a ninguna persecución, a tus enemigos no tienes que tenerle temor, porque Dios es que te protege, Dios es que te guarda y el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí.